Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos que están conectados junto a mi persona por medio de Zoom y todas aquellas personas y hermanos que pudieran ver la presente lección que vamos a impartir. Soy el hermano Freddy Angulo del Ministerio Casa del Noble, Ministerio de Predicación y Enseñanza. Me congrego por la gracia de Dios en la iglesia en Valdivia, pero hoy me encuentro acá en Puerto Montt junto al pastor José Ojeda Aros, de la Iglesia Bíblica por su gracia. Bienvenidos todos. Hoy corresponde la lección número 7 del módulo 2 del curso que estamos impartiendo, que se titula Introducción a la Teología Cristiana y tiene como subtítulo Prolegómenos. Hoy, por la gracia de Dios, nos vamos a hacer cargo de la pregunta que dice, ¿qué es la teología sistemática? ¿Qué es la teología sistemática? Ya hemos visto con la lección de hoy, que la vamos a ver, 3 preguntas correspondientes al módulo 2. La primera pregunta del módulo 2 era, ¿qué es la teología exegética? Usted puede remitirse a esa lección a mi canal Freddy Angulo y puede escuchar de nuevo esa lección. También dimos la lección número 6, contestamos la pregunta, ¿qué es la teología bíblica? ¿Qué es la teología bíblica? También puede remitirse a mi canal, allá está la lección. Y hoy nos corresponde la lección 3 del módulo 2, pero es la lección 7 de todo el curso. Y respondemos la pregunta, ¿qué es la teología sistemática? Estamos en el contexto de ver las categorías, la clasificación de las diferentes disciplinas que juegan un papel importante dentro de la teología, dentro de la ciencia teológica. Tenemos la primera ponencia, que es la portada característica, ¿cierto? Y vamos a comenzar a avanzar con la ayuda de Dios. Y vamos a pasar al contenido, vamos a mostrar el bosquejo con el cual vamos a trabajar el día de hoy esta lección. La introducción correspondiente, ¿cierto? La introducción correspondiente. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es la definición de teología sistemática. Vamos a invocar varios teólogos famosos, populares, no populistas, populares, que son un referente dentro de la teología ortodoxa conservadora, que nos van a brindar algunas definiciones de la categoría teología sistemática. Y vamos a ir comentando cada una de las definiciones, etcétera. Eso vamos a ver en el primer punto. El segundo punto vamos a ver las fuentes de la teología sistemática, de dónde bebe la teología sistemática, sus fuentes, ¿cierto? Ese es el punto 2 que vamos a ver el día de hoy. Y como punto 3 vamos a ver una clasificación de la teología sistemática, es decir, las subdisciplinas dentro de la teología sistemática. Eso vamos a ver en el punto 3, la clasificación o las diferentes categorías, ¿cierto?, dentro de la teología sistemática. Como punto 4 vamos a ver frutos de la teología sistemática, es decir, algunas obras teológicas que están en el mercado, que uno puede encontrar en las librerías cristianas, frutos de editoriales, entre comillas, cristianas, ¿cierto? Vamos a dar una orientación para que usted cuando quiera comprar algo, más o menos tenga ciertas directrices eh, para que esté bien asesorado en cuanto a la literatura cristiana en lo que se refiere a la dimensión de la teología sistemática. ¿Ya? Y la conclusión. Como siempre digo, uno podría hablar mucho sobre estas disciplinas de la teología exegética, de la teología bíblica, de la teología sistemática en este caso, de la teología histórica, contemporánea, que son lecciones que vienen más adelante. Sin embargo, este curso tiene como propósito, uno de los propósitos es dar ciertos lineamientos básicos, ciertas pinceladas fundamentales para que usted como estudiante de teología después
profundice en su labor de investigación, ¿ya? Este curso tiene como propósito poner fundamentos. Yo siempre he dicho que uno de los problemas de la enseñanza no es tanto que el alumno no sepa cosas complicadas, sino que el problema está que a veces no sabe bien lo básico. Y como no sabe bien lo básico, empieza a edificar de manera equivocada, construye castillo hasta que de repente el castillo de comprensión se le cae, todo porque no tenía una buena base. A veces es mejor saber poco, pero saberlo bien, que creer saber mucho, pero en el fondo tener un sistema de comprensión deficiente, ¿cierto? Es mejor saber poco y saberlo bien que aparentar saber de todo y no saber al final nada. La idea es que no seamos maestros chasquillas en cuanto a teología, ¿cierto? Maestro chasquilla es una expresión acá de Chile. Entonces vamos a entrar a la introducción, Aquí está nuestro personaje que ya es familiar, ¿cierto? Y vamos a recordar algunas cositas. Es necesario que usted esté repasando las lecciones pasadas porque no nos olvidemos que cada lección edifica sobre la otra, ¿ya? Si usted no comprendió la lección pasada, algo no va a comprender de la que viene. Eh, Esto es así. Eh, Aquí está nuestro personaje, el sujeto cognoscente, el sujeto que estudia y estudia la revelación. Ya vimos cómo el exegeta estudiaba la revelación, ¿cierto? Cuando contestamos la pregunta, ¿qué es la teología exegética? Tenía que prepararse en los idiomas bíblicos, tenía que prepararse en la hermenéutica, que es la ciencia y el arte de la interpretación, que nos brinda leyes, principios y método de interpretación, en este caso el método gramático histórico, literal, etcétera. Vimos cómo estudiar la Biblia desde la teología bíblica, ¿cierto? Que es un método de estudio, cómo se estudiaba la revelación progresiva, buscar un tema que integre todos los demás temas. Dijimos que era el tema del reino de Dios. En esa lección, en la lección pasada, entendimos algo de la revelación progresiva, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, este personaje que ilustra a nuestras personas, ya que nosotros estamos estudiando, tiene ahí al frente el objeto de estudio que es la revelación. Pero ahora lo va a hacer desde la teología sistemática, por eso desde la vereda de la teología sistemática. La verdad es que la teología en el fondo es una sola, pero sí tiene diferentes dimensiones desde donde estudia a la revelación especial, en este caso la Biblia, ¿ya? Y lo hicimos desde la teología exegética, como ya vengo comentando, lo hicimos desde la teología bíblica, ¿cierto? Y hoy lo haremos desde la teología sistemática, por eso está marcado en rojo la puntita ahí de la flecha, ¿ya? Esto es importante, si usted se dedica a predicar o a enseñar, a dar predicaciones expositivas, a dar conferencias o a enseñar teología en la sala de clase, para que usted dé una buena cátedra y tenga una comprensión pedagógicamente eh, aceptable, usted tiene que dominar esto de fondo, ¿ya? Eh, por eso es importante que usted después siga profundizando en esto, que este estudio gatille en usted por la gracia de Dios, el que usted después emprenda un peregrinaje de aprendizaje. Teología histórica, esta es la teología dogmática, vamos a ver otras categorías más adelante también, pero hoy estamos en la teología sistemática. Y aquí tengo una captura de imagen que saqué de una página. ¿Por qué saco estas capturas de imágenes? Eh, porque también a su vez quiero recomendar esta página, evangelio.blog. Es una página muy buena que yo recomiendo, tiene muy buenos artículos, así que recomiendo esta página. Quiero que nos centremos en lo que está ahí en azul o celeste. Lo siguiente, para que ya entremos a ir masticando lo que es la teología sistemática. De hecho, ahí dice la pregunta, ¿qué es la teología sistemática? Y ahí está Richard Myway y John MacArthur, ¿ya?
Esto es de su libro justamente de teología sistemática, si mal no recuerdo. A ver, dicen ellos el término sistemático, mire, el término sistemático proviene del compuesto griego, o sea, el término sistemático es una palabra compuesta, proviene del compuesto griego por sin, que significa juntos. Sin, hay una transliteración, ahí la palabra sin está en la transliteración, ¿cierto? Juntos. La palabra sistemático entonces tiene una palabra que significa sin, perdón, que se pronuncia sin en la transliteración, pero significa juntos, y istanai, que significa establecer. O sea que literalmente la palabra sistemático significa establecer juntos, que significa reunir o sistematizar. Entonces, ¿qué cosa es sistematizar? Es entonces establecer juntos, es decir, cosas que están desparramadas, reunirlas y establecerlas en un todo coherente, en un todo cohesionado, en un sistema. Entonces, ¿qué es lo sistemático? ¿Qué es el sistema? Es reunir un todo, es reunir las partes en un todo coherente y cohesionado, ¿ya? Eso es básicamente para que vayamos más o menos entendiendo el concepto desde ya de lo que es sistemático. En este caso, teología sistemática. Entonces, cuando teología sistemática estudia, la teología estudia la revelación de Dios, estudia lo que la Biblia revela de Dios, revela de la creación, del hombre, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos hechos revelacionales que están registrados en la Biblia, en los grafemas inspirados, entonces los reunimos en un todo coherente. Y ahí tenemos teología sistemática. Dijimos también que la teología bíblica la vez pasada igual es sistemática, ya que estudiaba la revelación progresiva, pero la estudiaba en eras, en etapas. Era edénica, abrámica o patriarcal, etcétera, etcétera, monárquica, mosaica, etcétera. Entonces, por ahí más o menos ya vamos entendiendo de a poco lo que es teología sistemática, ¿ya? Y pasamos al primer punto y vamos a dar una definición de la teología sistemática. Una definición teológica de la definición de la teología sistemática. Bueno, como nosotros no inventamos nada, es decir, hay teólogos que ya han venido reflexionando en la historia con respecto a esta cuestión, aunque ellos tienen sus diferencias de fondo, de forma, de énfasis, etc. Sin embargo, ellos han venido confeccionando en su reflexión teológica cierta definición teológica de la teología sistemática. Entonces vamos a ver algunos personajes, algunos teólogos que nos han propuesto, que nos han aportado alguna definición teológica de lo que es la teología sistemática, ¿ya? Y vamos a ver a Louis Schaeffer. Louis Schaeffer, si mal no recuerdo, él es el fundador del Seminario Teológico de Dallas. Schaeffer es un teólogo sistemático. Cuando digo que es un teólogo sistemático, no por eso estoy negando que es un teólogo bíblico, en el sentido de teología bíblica. Lo que estoy diciendo es que se destacó en lo que se refiere a la labor de la teología sistemática, ya que creó muchos volúmenes de teología sistemática que son como los fundamentos a grandes rasgos de toda la teología dispensacional, del sistema teológico dispensacional. Entonces, es un personaje, yo no encuentro que es un genio en cuanto a la teología, no porque necesariamente todo lo que él dijo necesariamente sea estrictamente bíblico, no, sino lo que pasa es que desarrolló una teología sistemática, hermanos, que yo encuentro, pero como decimos acá en Chile, seca, ¿ya? Más adelante vamos a ver más o menos una de sus obras en cuanto a la parte visual, vamos a ver una de los libros para que usted vaya familiarizándose. Pero él dice lo siguiente, Louis Spire Schaeffer. Él dice lo siguiente, dice, la teología sistemática se puede definir como la colección, o sea, hay una colección de algo, la colección, la disposición sistemática, o sea, eso que se colecciona tiene que ser ordenado sistemáticamente
Eh, la teología sistemática es comparación, exhibición. O sea, esto que se ordenó se exhibe en un todo ordenado y defensa. O sea que la teología sistemática también nos sirve como defensa de algo que vamos a ver más adelante, y defensa de todos los hechos. Mire, esto es importante, provenientes de cualquier fuente, concerniente a Dios y sus obras. O sea, el, 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 el teólogo Schaeffer nos da una definición de teología sistemática bien amplia en realidad. Bien amplia porque dice la parte final provenientes de cualquier fuente. O sea, no solo de la Biblia, eso es lo que está diciendo. Nosotros vimos en las lecciones del primer módulo las fuentes de la teología y avanzamos algo con respecto a esto y dijimos que la teología, su fuente primaria era la revelación, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero específicamente la teología sistemática, que es la más, que es la subdisciplina más teológica de todas, podríamos decir, eh, bebe también de fuentes extrabíblicas, no antibíblicas, sino que extrabíblicas. Vamos a ver en los puntos más adelante cuáles son estas fuentes, ¿ya? Pero por ahora vaya quedándose que Schaeffer dice que proveniente de cualquier fuente, concerniente, pero no cualquier fuente en el sentido negativo, sino cualquier fuente concerniente a Dios y sus obras. Vamos a ver cuáles son estas fuentes, ¿ya? Así que aquí tenemos varios elementos sobre los cuales podemos reflexionar para aclarar el concepto de lo que es teología sistemática, ¿ya? Pasemos, y aquí tenemos a Charles Hodge. Charles Hodge, otro teólogo muy conocido en la academia. Eh, por honestidad intelectual yo recomiendo sus obras. Eso no significa que yo en lo personal esté de acuerdo con todos los detalles, pero un estudioso de teología debe saber quién es Charles Hodge. Él dice lo siguiente, en la parte bibliográfica tengo todas las fuentes de donde sacó estas citas, así que dice, Hodge dice, la ciencia de los hechos, que está respondiendo a qué es la teología sistemática, dice, la ciencia de los hechos de la revelación divina, o sea que la teología sistemática es la ciencia de los hechos de la revelación divina, es decir, de la Biblia, en tanto tales hechos conciernan a la naturaleza de Dios y a nuestra relación con Él. O sea, hechos de la revelación divina que concierne con respecto a la naturaleza de Dios y de la naturaleza que tenemos nosotros con Dios, o sea, a nuestra relación con Él como sus criaturas, como pecadores y como sujetos de redención. Como sujetos de redención. Dice, todos estos hechos, como se acaba de anotar, están en la Biblia. A ver, mire, todos estos hechos, como se acaba de notar, están en la Biblia. Se da cuenta que Hodge nos brinda una definición de teología sistemática más restringida que la que nos ofreció Louis Schaeffer, porque Louis Schaeffer habló de cualquier fuente, no solamente de la fuente bíblica, sino que de otras fuentes extrabíblicas que también hablan de Dios y que vamos a entender más adelante a qué se está refiriendo Schaeffer. La cuestión es que Hodge nos brinda una definición más restringida de teología sistemática porque dice, todos estos hechos, como se acaba de anotar, están en la Biblia. ¿Ya? En la Biblia. Ahí nosotros vemos que ya entre dos teólogos hay diferencias, no necesariamente mutuamente excluyentes, pero hay diferencias. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reflexionar, hermano, y no actuar de manera impulsiva y romper vestiduras. Mire, uno, por la gracia de Dios, conforme va estudiando cada vez más, eh, va rompiendo menos vestiduras. Cuando uno no sabe muchas cosas, a veces cae en fanatismo y rompe vestiduras rápidamente y anda
practicando teología de manera incursiva. Eso no significa que no tengamos que levantar la voz en determinados momentos, que quede claro. Entonces tenemos dos definiciones hasta el momento. Estamos en el punto 1, ¿cierto? Definición teológica, definición de teología sistemática. Vamos a invocar a este personaje que es Millard Erickson. Millard Erickson. Este teólogo tiene una obra fantástica, una obra muy respetada en teología sistemática. ¿Ya? La vamos a ver más adelante. Él nos dice esto, dice, la disciplina, tratando de entender lo que es la teología sistemática, ¿cierto? Dice, la disciplina que intenta hacer declaraciones coherentes sobre la doctrina de la fe cristiana, que es la teología sistemática Millard Erickson. Bueno, la disciplina que intenta hacer declaraciones coherentes sobre las doctrinas de la fe cristiana, dice, con base primero, mire, haga el contraste con las otras dos definiciones que hemos visto ya, dice, con base primero en las escrituras, ubicadas en el contexto de la cultura en general, descritas en lenguaje contemporáneo y relacionadas con los asuntos de la vida. Me gusta esta definición, me gusta porque él no descarta fuentes extrabíblicas sobre la cual puede deber la teología sistemática o el teólogo sistemático, solo que le da prioridad a la fuente que es la Biblia, la fuente primaria, pero no descarta la otra, ¿cierto? Está implícito, pero dice, con base primero en la escritura, ubicadas en el contexto de la cultura, en general dice, descritas en lenguaje contemporáneo. O sea que el científico sistemático, después que hace su proceso de investigación y saca ciertas conclusiones, ciertas proposiciones con respecto a determinados temas, al estudiar la Biblia completa, formula, expresa este fruto de su investigación en un lenguaje contemporáneo, es decir, un lenguaje de la generación en el cual está viviendo. Es decir, para comunicar las proposiciones teológicas, las cuales llegó al estudiar de manera inductiva la revelación, los hechos de revelación expresados en los grafemas, en las palabras, en las narrativas de la Biblia, la revelación especial, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero no descarta otras fuentes. Eso es interesante, ¿no? Así que manténganlo en mente. Este es Millard Erickson. Estamos respondiendo, hermanos, ¿qué es la teología sistemática? Y estamos en el punto 1 de esta lección 7, definición de teología sistemática. Así que vaya reflexionando, etcétera. Vamos a ver este personaje que a mí en lo personal me ha bendecido mucho. Este es nuestro amado hermano Michael Black. Nuestro hermano Michael Black nos da la siguiente definición de teología sistemática. El hermano Michael Black dice, teología sistemática es el tratado ordenado de la doctrina cristiana que utiliza verdades de todas partes de la Biblia. Mire, esto es importante. Teología sistemática es el tratado ordenado de la doctrina cristiana, pero no de una parte de la Biblia, eso es importante, sino que utiliza verdades de todas partes de la Biblia. Esto es importantísimo para que usted entienda lo que es la teología sistemática. Dice, y a veces de otras fuentes. Michael Black también está abierto a otras fuentes fuera de la revelación especial, pero dice a veces. A veces, o sea, no siempre. ¿Ya? Dice, eso es importante, y a veces de otras fuentes. Una persona que utiliza, dice, una persona que utiliza un enfoque sistemático a una cuestión teológica en particular,
a menudo utiliza datos, de nuevo, de todas partes de la escritura, que se ocupan de esa cuestión. O sea que Michael Black nos está diciendo que estudiar la revelación desde la metodología de la teología sistemática y estudiar un tema X no se conforma con estudiar una parte de la revelación, sino que tiene que estudiar ese tema X o esa doctrina X, pero recopilando todo lo que la Biblia dice de ese tema y presentarlo de manera organizada, sistematizada y en lenguaje contemporáneo, como veíamos ya en las definiciones que acabamos de ver. Es interesante, me gusta también, me gusta la definición que nos brinda el doctor Michael Black. Recomiendo los libros del doctor Michael Black. Todo lo que escriba Michael Black, cómprelo. No perderá su dinero y será muy edificado. Pero ojo, no es infalible. Solo la Biblia es infalible, solo la Biblia es inspirada de manera verbal, de manera plenaria, en la autógrafa. ¿Ya? Bueno, aquí traigo una página de las redes sociales que es Coalición por el Evangelio, si no me equivoco, y quiero que leamos esto que está acá en más negrito, ¿cierto? Más, en letras más gruesas, digámoslo así, porque el otro igual está en negrito. Dice, la teología sistemática es un resumen ordenado con nuestras palabras de lo que dice toda la Biblia acerca de sus doctrinas principales. Interesante. Esta definición es una definición clara, sencilla, va al hueso, como decimos acá, a la yugular. La teología sistemática es un resumen ordenado con nuestras palabras de lo que dice toda la Biblia acerca de sus doctrinas principales. O sea, ni siquiera dice que de todas las doctrinas, se da cuenta que aquí hay un énfasis interesante, dice de las doctrinas principales. ¿Ya? Uno podría preguntar, ¿y cuáles son esas doctrinas principales? Bueno, vamos a entender a qué se refieren con doctrinas principales. Esto es importante, hermano, para el predicador que todos los domingos tiene que exponer, o para el que está enseñando, para los líderes. Tienen que saber estas cosas, y si no se trata solo de saltar, de llorar, y de que siento esto, que aquí, que allá. No, no, no. Tenemos que ser serios, serios en el tratamiento de la revelación, reverentes ante la revelación. ¿Ya? Pasamos entonces al segundo punto, que es fuentes de la teología sistemática. Las definiciones que ya vimos, algo nos hablaban, uno decía no solo de la Biblia, sino que de la Biblia y también de otras fuentes, de la Biblia y a veces de otras fuentes, otro decía principalmente de la Biblia. Ahora vamos a ver algunas fuentes de la teología sistemática. Vamos a ver fuentes primarias y fuentes secundarias. O sea, tenemos que entender que la teología sistemática usa fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? O más importante o singular, bueno, punto uno, la revelación especial, Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia. ¿Ya? Esa es la revelación especial. Pero como fuente primaria también tenemos la revelación general. Claro que sí. Nosotros creemos en la revelación especial y la revelación general. ¿Qué es la revelación general? La providencia de Dios, Dios guiando la historia, la creación, la conciencia, etcétera, etcétera. Así que la teología sistemática también tiene como fuente primaria a la revelación general. Eso es importante. Como fuente secundaria, tenemos las confesiones. Es decir, y aquí tenemos que apelar a la historia de la iglesia, a la teología histórica, que es algo que vamos a ver más adelante. Cuando nosotros hacemos un recorrido de la historia así, abuelo de pájaro, uno puede darse cuenta que la iglesia ha propuesto confesiones a través de la historia, que hay denominaciones que se adhieren a la confesión de Westminster, a la confesión bautista del sur, etcétera. Hay muchas confesiones a través de la historia. Y las confesiones son básicamente doctrinas que se ponen por escrito y que las iglesias a nivel institucional se adhieren a ellas con la presuposición de que fue estudiado a la luz de la Biblia, ¿cierto? De la fuente primaria,
y las iglesias se adhieren a estas confesiones. Por eso que usted tiene que estudiar lo que es la confesión de Westminster, que es una confesión de los presbiterianos, por ejemplo. La confesión bautista de 1689, si no me equivoco. Bueno, después lo chequeo. Pero la cuestión es que han habido confesiones, que han habido proposiciones confesionales, proposiciones doctrinales que son, que juntas forman confesiones, ¿ya? Entonces el teólogo sistemático obviamente estudia la Biblia, pero también estudia lo que han dicho ciertas confesiones con respecto a cierto tema. Por ejemplo, si estamos estudiando la doctrina de Cristo, el teólogo sistemático no solo estudia todo lo que la Biblia dice del Cristo, sino lo que ciertos hermanos a través de la historia y que han expresado a través de una confesión han dicho de la doctrina de Cristo al estudiar ellos la Biblia. Entonces, aquí también hay un sentido de humildad. Si igual tenemos que mirar las confesiones, no porque sean inspiradas, porque no lo son. También hay algunos que caen en el extremo de adorar las confesiones y sirven como un sesgo al final para ir a la Biblia, pero o sea, no hay que adorarlas y hay que ser humildes y tampoco desecharlas porque algo podemos aprender. Si igual hubieron hermanos que estudiaron la Biblia antes que nosotros, pues no podemos creer que nosotros nomás somos los iluminados. Así que eso, por ejemplo, a ver, una aplicación de lo que estoy hablando ahora. Hay gente que dice, yo no estudio teología, yo voy directamente a la Biblia, ¿no? Así como aparentando espiritualidad. Eso es orgullo, porque eso es no querer aprender de otros hermanos. Eso es creer que Dios le habla a él nomás o le enseña a él nomás. No, usted tiene que leer otros libros y no porque necesariamente va a tener que terminar creyendo lo que digan, sino que como un acto de humildad, obviamente con discernimiento, eh, pero Dios le ha enseñado a otros hermanos a través de la historia. Si la verdad no nació contigo, la verdad ya venía caminando a través de los pasos de la historia. Así que tenemos confesiones. Cuando se estudian teología histórica, uno estudia confesión por confesión, cómo nació, en qué contexto nació, cuáles fueron los elementos culturales históricos, ¿cierto? En el cual nacieron, en las batallas de la fe de la iglesia. La iglesia se protegía de las herejías con estos muros confesionales, ¿cierto? La tradición. También la tradición, si bien es cierto, la tradición no es una fuente infalible, nosotros los protestantes creemos que solo la Biblia es la fuente infalible e inerrante en cuanto a doctrina y práctica, ¿cierto? Pero también la tradición puede enseñarnos algunas cosas. También tenemos que estar abiertos a leer, a investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y la razón. Nosotros no tenemos que dejar el cerebro o la mente guardada en el closet para estudiar. Las doctrinas bíblicas tienen que ser razonables. No podemos terminar formulando proposiciones que violen la ley de la no contradicción, porque partimos de un principio que la Biblia no se contradice porque Dios no se contradice. Entonces, la teología sistemática ordena doctrinas de manera razonable a través de categorías lógicas, ¿ya? A través de categorías lógicas. Entonces, básicamente, la teología sistemática a veces usa lenguaje filosófico, por ejemplo, para expresar ciertas proposiciones a las cuales ha llegado en su labor de investigación teológico, de teólogo sistemático, y ha formulado estas doctrinas en lenguaje filosófico de la generación que le tocó vivir al teólogo investigador. Por eso es que a veces la teología sistemática tiene que irse actualizando porque el lenguaje también va cambiando desde el punto de vista semántico, hay evolución semántica, etcétera. Las palabras adquieren nuevas acepciones, etcétera. Entonces, de hecho, particularmente la teología sistemática bebe mucho de la filosofía en cuanto a usar las categorías filosóficas como instrumentos utilitarios, como herramientas para poder expresarse en el mundo de la academia, etcétera, en el mundo de la sociedad, de la cultura, etcétera. De contemporizar a nivel de lenguaje las doctrinas.
no estoy diciendo de cambiar las doctrinas, sino que hacerlas entendibles, ¿ya? Porque de repente uno cuando toma algunos libros de teología sistemática antiguos, de repente el lenguaje ha cambiado tanto que el castellano que usan, etcétera, a veces es difícil de entender. Por eso es que las obras de teología sistemáticas tienen que irse actualizando, contemporizando, en cuanto a la presentación, ¿ya? Así que eso, fuentes de la teología sistemática. De hecho, cuando se estudia, por ejemplo, la teología propia, que es la doctrina que estudia no directamente a Dios, sino que a través de la revelación, um, porque a Dios en sí no lo puedo poner en un laboratorio y estudiarlo como un conejito de India, eso sería irreverente. Pero sí Dios se ha revelado y podemos saber algunas cosas de él, eh, etcétera. Entonces, para poder explicar y presentar estas conclusiones de teología sistemática, no sé, por conceptos como esencia, naturaleza, todas estas cuestiones vienen de la filosofía. Por eso sería bueno que también tengamos formación en filosofía, etc. Pasamos al tercer punto, ¿cierto? Pasamos al tercer punto. Eh, Clasificación de la teología sistemática. Pero la teología sistemática ya es una subdisciplina dentro de la teología. Pero dentro de la teología sistemática también hay una forma metodológica a nivel de categorización. Entonces, yo traje las dos principales, las dos más conocidas, no las únicas, no pretendo agotar el tema, o sea, sería demasiado soberbio pensar agotar el tema. De hecho, estas son pinceladas, como vengo diciendo. Entonces, este personaje que está acá, que es Raúl Saldívar, el teólogo Raúl Saldívar, hay muchas cosas las cuales yo no comparto, pero hay otras que sí. Él en su libro de Teología Sistemática nos habla de varios métodos, en este caso del método trinitario y del método sintético. Él no inventó esto, pero sí lo comunica en su obra teológica, en la cual pretende hacer teología sistemática desde Latinoamérica. Clasificación de la teología sistemática, traje dos métodos, no son los únicos, podría poner el método cristológico y otros, pero quiero expresar esto, el método trinitario. ¿Qué es el método trinitario? Mire, lo que nos dice Raúl Saldívar, dice, este método fue utilizado por Calvino, ya, o sea que cuando Calvino hizo teología sistemática, ¿cómo presentó sus conclusiones? La presentó bajo el método trinitario de teología sistemática. ¿Qué significa esto? Dice, este método fue utilizado por Calvino, por Zwinglio. Ellos dividieron y desarrollaron la teología según el credo de los apóstoles. Ya. O sea, aquí ya podemos entender que hay diferentes metodologías a nivel de presentación de las conclusiones del investigador o científico sistemático. Vamos a ir entendiendo más adelante qué significa esto. Solo reténgalo, un método trinitario de presentación. Método trinitario de presentación. Puede ir dejando sus preguntas, hermanos, también, si, etcétera, ¿ya? O anotando ahí para conversar al final un ratito. Está el método sintético, dice Raúl Saldívar, parte Dios, parte de Dios y trata las diversas doctrinas en su orden lógico, ¿ya? Es decir, en el orden en que surgen en el pensamiento, lo cual hace que se preste a un tratamiento más inteligible. Dice, sus divisiones son la Biblia, ya, la doctrina de la Biblia, la Trinidad, ya, la doctrina de la Trinidad, los ángeles, la angelología, que se conoce técnicamente, el hombre, antropología, el pecado, la amarteología, la iglesia, eclesiología, la salvación, soteriología, Cristo, cristología, el futuro, escatología, el Espíritu Santo, neumatología, doctrina del Espíritu Santo. Dice, este es el método seguido por los teólogos modernos como Schaeffer y Berkhoff. ¡Wow! O sea que Calvino y Zwingli utilizaron el método trinitario para exhibir y presentar el fruto de esa investigación sistemática. Sin embargo, Schaeffer y Berkhoff
teólogos renombrados, usaron otro método de presentación, ¿ah? Método sintético. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos más claros para que vayamos entendiendo. El método trinitario. Por ejemplo, este libro que se titula Curso Práctico de Teología Bíblica. Curso Práctico de Teología Bíblica del doctor Francisco Lacueva. ¿Ya? Francisco Lacueva para mí es uno de los teólogos más extraordinarios, con una mente privilegiada de parte de Dios. Muy agudo, muy inductivo, su análisis al dedillo, humilde porque si tenía que retractarse de algo y decir ahora pienso esto otro, lo decía, honesto intelectualmente en ese sentido, etcétera. Ya, pero él escribe un libro, Curso Práctico de Teología Bíblica, mire, y ahí está el índice de este libro, ¿ya? El índice general, mire, como usted puede ver, acérquese a la pantalla, dice parte 1, Dios creador, ¿ya? Así que retenga acá parte 1, Dios creador. Parte 2, Dios redentor. Dios redentor. Ah, Dios creador, 1, Dios redentor. Y parte 3, Dios santificador. Mire qué interesante. Mire qué interesante. ¿Ya? O sea que, miren, y dentro de Dios creador tenemos la posibilidad del conocimiento de Dios, nombres bíblicos de Dios, historia de la doctrina sobre la Trinidad, análisis del misterio trinitario, etc. Dentro de la categoría Dios Redentor tenemos lugar de la cristología en la teología, errores sobre cristología, nombres de Cristo, etc. Y en la parte 3, Dios santificador, tenemos quién es el Espíritu Santo, historia de la doctrina sobre el Espíritu Santo, etc. Se está dando cuenta que la formulación de sus proposiciones de teología sistemática están formuladas de manera trinitaria, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso se llama método trinitario en cuanto a la presentación de los frutos de la investigación del científico sistemático. O sea que usted va a encontrar libros, en este caso Zwinglio y Calvino en su institución de la religión cristiana usaron el método trinitario. Y aquí yo le traigo un ejemplo más contemporáneo, aunque Francisco Lacueva ya ha fallecido. ¿Ya? Vamos avanzando. Yo creo que quedó claro la forma, el método de presentación trinitario, ¿cierto? De los frutos de la teología sistemática. Ahí está Dios creador, o sea, el Padre, Dios redentor, Cristo, y Dios santificador, el Espíritu Santo. ¿Ya? Sigamos avanzando. Veamos el método sintético. El método sintético. Aquí tenemos nuevamente al doctor Mike Black. Y el doctor Mike Black nos dice lo siguiente, dice, hay 9 categorías principales de la teología sistemática. ¿Cuáles son? Uno podría preguntar, bueno, ahí la enumera, dice, la doctrina de la revelación, o sea, la doctrina de la Biblia, técnicamente conocido como bibliología. La doctrina de Dios, o sea, teología propia o teontología también, doctrina de Dios. La doctrina del hombre, antropología cristiana o bíblica. La doctrina de Cristo, cristología, doctrina del Espíritu Santo, neumatología, doctrina de salvación, soteriología, doctrina de Israel. ¡Wow! Esto es importante, esto hay que subrayar. Porque la doctrina de Israel o israelología, como lo dijo el doctor Arnold Fruchtenbaum, esta categoría casi no se ponía en las teologías sistemáticas, era la gran ausente. Pero el doctor Michael Black, que es un dispensacionalista de punta, obviamente no se le iba a pasar. Él la puso, la doctrina de Israel. ¿Ya? Por ejemplo, en el libro Romano, capítulo 9, 10 y 11, hay entre comillas, un tratado de israelología, el pasado, presente y futuro de Israel. La doctrina de la iglesia, eclesiología, la doctrina de las últimas cosas, escatología. Ya, o sea, las teologías sistemáticas, las obras de teología sistemáticas, ¿cierto? Presentadas
de acuerdo al método sintético, son las que presentan las doctrinas de esta forma. Yo creo que esto es más popular para aquellos que están en alguna medida familiarizados con las obras de teología sistemática. Por lo general, las obras de teología sistemática usan el método sintético. Pero ahora usted ya lo sabe, sabe que no es el único método de presentación. Lo que nosotros estamos más familiarizados con este método, con el método sintético. Y yo le estoy presentando solo dos métodos, no son los únicos. Así que investigue. No son los únicos. No es que el otro esté malo, solo que no se ha venido usando nomás. Este ya tiene es más popular, qué sé yo. 9, de hecho, algunos hablan de 10 categorías, otros de 9. Y de hecho hay también una litis teológica, una pugna en que cuál doctrina debe ponerse primero a nivel metodológico, la doctrina de Dios o la doctrina de la Biblia. Ahí hay una discusión entre teólogos sistemáticos. ¿Ya? Como también hay cierta discordia entre algunos teólogos sistemáticos con teólogos bíblicos, es decir, de la teología bíblica. Pero la teología sistemática tiene sus virtudes y tiene sus peligros también, ¿cierto? Tiene sus virtudes y peligros. La teología sistemática, hermano, lo que hace es estudiar doctrina por doctrina, pero con respecto a todo lo que la Biblia dice con respecto a esa doctrina. Y sintetizarla y presentarla en un todo ordenado, en lenguaje contemporáneo accesible. ¿Ya? Y que uno tenga ordenada todas las doctrinas, tanto en manuales como en la cabeza, el que estudia, nos sirve después para ordenarnos y esto nos sirve para presentar una buena apología, doctrina de defensa de nuestra fe, porque vamos a tener muy claro lo que significan las doctrinas. ¿Ya? Así que eso, yo creo que hasta el momento va más clara la lección. Pasamos, entonces, seguimos. Mire, aquí hay otro ejemplo de método sintético. Esta es la teología sistemática de John MacArthur y Richard Moyle. También está presentada en sentido sintético. Mire acá a su derecha, dice el punto 1. Introducción. Me estaba olvidando que la teología sistemática también tiene un apartado al comienzo de las obras que se llaman prolegómenos, que básicamente, hermanos, es estudiar qué es la teología, cuál es la naturaleza de la teología, cuál es el método de la teología. Lo que hemos venido estudiando en alguna medida nosotros, solo que yo la puse mucho más introductoria que lo que comúnmente hacen los teólogos. De hecho, los teólogos ponen los prolegómenos al estudiar teología sistemática. Yo la pongo antes porque creo que, con temor a que me pueda equivocar, pero creo que se podría estudiar. Podríamos estar hablando del prolegómeno del prolegómeno. Bueno. Ya, pero la cuestión es que, por ejemplo, del punto 2 dice la palabra de Dios, bibliología. Mire, aquí MacArthur comienza con Biblia. Esto también revela algo de su forma de pensar teológica. Lo que MacArthur está tratando de... ¿Por qué MacArthur pone bibliología antes que teología propia? ¿Por qué? Porque MacArthur es de los que piensa que tú no puedes saber nada de Dios si no es por la Biblia. O sea, esto lo digo entre comillas, porque obviamente a través de la revelación general, sí, pero me refiero yo, revelación del carácter de Dios, no puedo saber nada si no es a través de la revelación especial de la Biblia. Por eso pone la Biblia antes. Entonces, ahí está la discusión. Algunos reformados ponen la teología propia antes. Qué sé yo, ahí está. Entonces, 2, la palabra de Dios, bibliología. 3, Dios Padre, teología propia. 4, Dios Hijo, cristología. 5, Dios Espíritu Santo, neumatología, lo que ya he venido hablando, bla, bla, bla. ¿Cierto? Eso. Entonces, cuando vea este libro de teología sistemática de John MacArthur y compañía, él usa el método sintético de presentación. No usa el método trinitario, que usó Calvino y Zwinglio y Francisco Lacuea. Sigamos, pasemos al punto 4. Pasemos al punto 4. Frutos de la teología. Bueno, hay muchos teólogos sistemáticos, pues, y como hacer teología es un trabajo, ellos han escrito libros. Entonces yo traigo una presentación panorámica de todos los libros. No puedo traerle todos los libros, hermano, porque hay muchas obras de diferentes sistemas teológicos, liberales, católicos romanos, etcétera, de la neortodoxia. Pero yo traigo básicamente los conservadores, que si bien es cierto no estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero a grandes rasgos literatura sana, ¿ya?
Eh, Teología sistemática de Charles Hodge, vimos, Charles Hodge fue el que nos dio una definición, ¿cierto? Aquí está en tomo 1, no le traje el tomo 2, pero para que más o menos se vaya familiarizando, a veces cambian de portada, porque hay nuevas ediciones, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que Charles Hodge ahí tiene una obra, son obras clásicas. Acá tiene Luis Berkhoff, Teología Sistemática, también presentada en un sentido sintético. Millard Erickson, esta obra yo la recomiendo, la obra de Millard Erickson, hermano, muy buena, muy buena. Va a aprender mucho. Teología básica. Yo esta fue una de mis teologías con las que comencé. No se confunda con el término básico. Básico no necesariamente no lo tomen en un sentido peyorativo. No, básico puede ser porque está muy bien explicado, de fundamento. Charles Riley, yo recomiendo al teólogo Charles Riley, ¿cierto? El doctor Riley. Todos somos teólogos de R.C. Sproul. También, si usted quiere conocer la teología sistemática de una perspectiva, la teología del pacto presbiteriana, Sproul tiene una forma de escribir y una forma de enseñar que pocas veces he visto. Este hombre tenía el don de enseñanza, o sea, era evidente, le salía hasta por los poros el don de enseñanza, ¿ya? Y de repente hay gente que sabe mucho, pero no sabe enseñar. Y hay gente que sabe poco, pero enseña tan bien. Son las cosas con las que nos encontramos, ¿cierto? Teología sistemática de Wayne Grudem, cómprelo, si Dios le da dinero, porque no va a perder su dinero con estas obras que yo le estoy presentando acá. Son clásicos, clásicos. Y aquí está nuevamente la teología sistemática de MacArthur, teología sistemática de Raúl Saldívar. Hay varias cosas que no comparto con Raúl Saldívar. Raúl Saldívar, principalmente su adherencia a la teología contextual. Tengo varias críticas, pero hay cosas que uno puede rescatar. Es una teología también buena, que está saliendo en tomos, ya van 4 tomos, me parece mucho, yo traje una como ejemplo, ¿no? Teología sistemática de Orton también compra estas teologías. Louis Schaeffer, wow, Louis Schaeffer. Esta teología sistemática es de un genio. Dispensacionalista, por cierto, no es que me camisetee, pero tengo que decirlo, la verdad, no. Y aquí está el libro Curso Práctico de Teología Bíblica. Es teología bíblica, dice teología bíblica, pero es teología sistemática. Porque la teología sistemática igual es teología bíblica. Entonces, nosotros ya tendríamos que entender esto a estas alturas, ¿cierto? Mira, aquí hay una colección de habla hispana que es muy buena, que es clásica, la cual los escritores que valga la redundancia, escribieron aquí fue José Grau, Francisco La Cueva, que escribió la gran mayoría de los tratados, y José María Martínez. Introducción a la teología. Este libro es muy bueno. Este es un libro que yo leí hace muchos años atrás y me aclaró mucho la película, hermano. Introducción a la teología. Acá tenemos también Un Dios en 3 personas, ahí de Francisco La Cueva. El hombre, su grandeza y su miseria, antropología. La persona y la obra de Cristo, cristología. Doctrinas de la Gracia. Lea, los que quieren meterse en la parte soteriológica, estudie este libro, Doctrina de la Gracia. Francisco La Cueva, dispensacionalista, todo esto, el que más escribió esta obra. La Iglesia, Cuerpo de Cristo, Eclesiología, Escatología final de los tiempos. Esta de José Grau es desde la perspectiva amilenial, ¿ya? Muy deshonesto el libro, este lo encuentro muy deshonesto, pero léalo. El catolicismo romano, Escatología 2, premilenial, escrito por Francisco La Cueva, muy bueno, muy bueno. Sigamos, Ética Cristiana, Francisco La Cueva, aquí de libros de José María Martínez, Ministro de Jesucristo 1, Ministro de Jesucristo 2, los que son pastores, maestros, evangelistas, etcétera, deberían leer estos libros. Y tenemos la teología bíblica sistemática de Mike Perlman, el obispo José Ojeda, si no me equivoco, estudió en su preparación académica con este manual, Teología Bíblica Sistemática de Mike Perlman. No el único, por cierto, pero es uno de los manuales.
Fundamentos de teología pentecostal, de que es pentecostal, tiene que saber que hay teología sistemática escrita por pentecostales. Eh, Estos libros son nuevos y son buenos. Humanidad, esto es antropología. Ahora, los libros de teología sistemática no necesariamente tienen que reunir todas las doctrinas. A veces puede salir un solo libro que se dedique a una sola categoría, en este caso, como la humanidad, solamente habla de antropología. Acá teología sistemática, tiene otro tomo igual, el James Leo Garrett, también buenas teologías sistemáticas. Mire, esta es una colección de Kerigma que está saliendo muy buena. Obviamente hay que tener cuidado con Kerigma porque publica de todo, pero dentro de todo de repente publica cosas muy buenas. Método teológico, ese yo lo tengo. Pecado, Amarteología también lo tengo. Rostros del mal también lo tengo. Ángeles y demonios, ese tengo que comprármelo todavía. Estos dos que ya vienen, Dios encarnado de Cristología y la cruz y la salvación, ahí tenemos soteriología. Es una serie que es muy buena, muy buena. Escatología de debate. Por ejemplo, aquí hay un libro solamente escatología, de Alberto Roldán. Cuidado con Alberto Roldán, es muy preparado, pero hay muchas cosas que no comparto. Por ejemplo, aquí habla de teología del dominio, escatología desde la perspectiva postmilenial dominionista. Él tendrá el dominio, de Kenneth Henry Jr. Venga tu reino, una milenialista, Sam Stone. Sam Stone. Si usted quiere saber el amilenialismo ya en sus últimos planteamientos, lea Venga tu reino. Si quiere entender la teología del dominio, él tendrá el dominio de Kenneth Henry. Este libro cómprelo porque este es un libro de la perspectiva premilenial dispensacional de Matt Maimeyer. Matt Maimeyer es un libro que hizo pedazo a nivel exegético tanto la postura del dominio como la milenial. Ejemplo, el cuco de los amileniales y de los postmileniales. También hay otra antropología escatológica, ya hace un tratamiento de la antropología, ¿cierto? Y de la escatología. También, por ejemplo, Sproul tiene un libro que habla de escatología de Jesús. Son tratados solos de una categoría de la teología sistemática, pero también usted puede encontrar esto. Aquí, este libro es de quien para mí uno de los mejores dispensacionalistas y de los teólogos más agudos que existe, Arnold Fruchtenbaum. Un pura sangre. Este es un dispensacionalista pura sangre, este no es un dispensacionalista gotera, que a veces sí, que a veces no, este, como decimos en Chile, este es bien agallado, este es gallo. Es un pura sangre y él escribió un libro que se llama Israelología. Él habló, era un crítico de que dentro de la metodología de la categorización de la teología sistemática nunca estaba la israelología. Bueno, ya se instaló, Michael Black ya la instaló, pero el que está generando esto detrás es este Arnold Fruchtenbaum, tipo muy preparado. Tiene muchos libros. Lamentablemente hay muy poca literatura traducida al español. Conclusión, hermanos. Conclusión, ya estamos dentro de los límites de la hora aprox, un poquito pasado, unos minutitos. Teología sistemática, ¿qué vimos? Definición de teología sistemática, fuentes de la teología sistemática, clasificación de la teología sistemática, frutos de la teología sistemática. Eso vimos. Así que, definición, vimos varios teólogos que hacían sus planteamientos, fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿se acuerdan? Clasificación de la teología, dos métodos, método trinitario, método sintético, frutos de la teología, obras, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, y la conclusión, con su respectiva bibliografía, etcétera. Damos término a esta lección número 7, en la cual nos hicimos cargo de contestar la pregunta, ¿qué es la teología sistemática? Así que, estimado hermano Rodrigo, puede nomás terminar la presentación a través de la plataforma virtual.